México se refiere principalmente al sometimiento del Estado mexica huasteca, logrado por Hernán Cortés en el nombre del rey Carlos I de España, y a favor del Imperio Español entre el año de 1519 a 1521. Tulum fue una de las ciudades más imponentes de la civilización maya. Al parecer, Tulum fue ocupada durante el periodo clásico maya, aunque otros factores datan la ocupación en el siglo XIII, 300 años antes de la conquista. A partir del siglo XI se hizo presente la influencia de los toltecas con la migración de los tzitzáes procedentes del Valle de México, una influencia que afectaría especialmente al gran centro ritual de Chichén Itzá. Se consolidó la Liga de Mayapán, alianza de los jefes de esta ciudad y los de Chichén Itzá y Uxmal, liga que dominaría la península de Yucatán durante 2 siglos. El 8 de febrero de 1517 zarparon del puerto de Santiago 3 embarcaciones con 110 hombres y navegaron por la banda norte de la isla de Cuba, realizando diversas escalas. Al llegar a la punta de San Antón, pretendieron poner rumbo hacia las islas de la bahía, pero fueron sorprendidos por una tormenta en el canal de Yucatán. Habiendo llegado a los primeros días de marzo a la deshabitada Islas Mujeres, en dicho lugar encontraron diversas figurillas de mujeres desnudas dedicadas a la diosa maya de la fertilidad Ixchel. Diosa de la luna, el parto, la procreación y la medicina, a cuyo gran santuario en Cozumel acudían peregrinaciones de muchos sitios de la región maya. Como diosa de la medicina, se le hacía una fiesta en el Mesip, en la que los médicos y hechiceros llevaban sus remedios en envoltorios. Como diosa lunar y patrona de los partos, estaba relacionada con el agua y vinculada con la tierra, como gran madre. Ya recuperadas las naos del primer viaje y añadida una carabela y un bergantín, nuevamente fueron como pilotos Camacho y Álvarez. Velázquez designó a su sobrino Juan de Grijalva como capitán general. Llegaron a la isla de Cozumel el 3 de mayo. Por la fecha, Grijalva bautizó al lugar como Santa Cruz de la Puerta Latina. Cuando se desembarcaron en la isla, los nativos huyeron al interior de la misma. Solamente contactaron a 2 ancianos y una mujer que resultó ser jamaiquina. La mujer había llegado 2 años antes que de forma accidental, pues su canoa fue arrastrada por la corriente del canal de Yucatán, y sus 10 compañeros habían sido sacrificados a los dioses mayas. Esta mujer, conocida como la Malinche, actuó como intérprete ya que algunos españoles conocían su idioma. En un pequeño templo, Vázquez de Tapia hizo la bandera de Tanto Monta. Al poco rato se acercaron los mayas e ignorando inicialmente la presencia de los españoles, el Xalachuanic realizó una ceremonia a sus dioses quemando copal. Acto seguido, Grijalva ordenó a Juan Díaz oficiar una misa. De esta forma se entabló una comunicación amistosa por ambas partes. Los españoles no pudieron rescatar oro, pero recibieron pavos, miel y maíz. Los primeros contactos de los mayas con los españoles tuvieron lugar en el año 1511, cuando desembarcó en sus costas Jerónimo de Aguilar. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba navegaría por la costa de Yucatán. Jerónimo de Aguilar y Gonzalo de Guerrero fueron náufragos. Vivieron desde ese año hasta 1519, hasta que llegó Hernán Cortés. Tuvieron la oportunidad de regresar con los españoles, pero solamente uno lo aprovechó mientras el otro prefirió quedarse con su familia maya. La expansión europea, que alcanzó a nuestro continente en el siglo XVI, impuso a toda Hispanoamérica el mismo sistema colonial, en particular las mismas instituciones económicas, políticas, jurídicas y educativas. Desde Guatemala y Chiapas hasta la península de Yucatán, en el momento del contacto tenía sus propias características en su organización sociopolítica, muy diferentes a otras regiones mesoamericanas en el siglo XVI. Los pueblos mayas no estaban sujetos al imperio mexica y no formaban parte del sistema tributario de aquel. Desde el primer contacto, el proceso de conquista y reorganización fue por entero diferente de lo que conocemos del centro de México. Los pueblos mayas de Yucatán pueden haber visto a los españoles mucho antes de la entrada de los invasores a sus tierras. En las costas pudieron haber observado el paso de los barcos extraños desde años atrás. En 1511 se dio el contacto directo que iba a marcar las relaciones en años venideros. No fue un enfrentamiento militar, sino un encuentro muy humano con unos náufragos. Nunca surgió aquí la idea de los forasteros que serían unos dioses. La experiencia demostró que eran humanos mortales y como los mayas mismos.
Según el Chilambalán de Chumayel, el territorio del actual Quintana Roo fue el asentamiento de los itzáes que llegaron del sur y fundaron en el año 435 la población de Siancán Bacalar. Las poblaciones mayas asentadas en el hoy estado de Quintana Roo participaron en la Confederación de Mayapán. Los principales cacicazgos de la península de Yucatán fueron Ecap, Chana, Ja, Taces, Cupules en el norte y centro de Cochuá y Chetumal en el sur. Dos náufragos de expediciones españolas, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, fueron los primeros hispanos en hacer contacto con los indígenas de la región oriental de la península de Yucatán. Allí estuvieron al servicio del cacique maya de Chetumal, Nachancán, y realizaron el primer mestizaje hispano-mexicano. Varias expediciones españolas fracasaron en su intento por poblar la región maya del oriente. En 1527, Francisco de Montejo llegó a Cozumel y trató de fundar las poblaciones, pero también tuvo que retirarse ante la hostilidad de los indígenas. Más tarde, Alonso de Ávila llegó a Tulum y a Bacalar y fundó en Chetumal una población en la que llamó Villa Real, pero tuvo que abandonarla debido a los ataques opresivos de los mayas. Para 1545 los españoles lograron vencer el señorío de Bacalar y fundaron ahí la villa de Salamanca de Bacalar. Pero hasta 1639 los mayas de Quintana Roo habían sido conquistados, manteniéndose en constante rebelión y replegándose hacia el interior de las selvas. En sus tierras fundaron la famosa Chan Santa Cruz, capital del pueblo maya en lucha, que nunca fue conquistada por los españoles. El 30 de julio estalló en Tepic la rebelión de los mayas, llamada Guerra de Casas, que habría de durar más de 50 años hasta 1901, y aunque controlada, los problemas de fondo que la originaron continuarían siendo motivo de inquietud hasta 1937. En 1848 los mayas arrasaron Bacalar. Venancio Peck, Jacito Pat, Cecilio Chi fueron algunos de los líderes indígenas. En 1901, el ejército federal logró ocupar Bacalar y Chan Santa Cruz, pero los indígenas se internaron en la selva. Otón Pompeyo Blanco fue quien, con una labor pacificadora, logró acercarse a los mayas y hacerles reconocer el gobierno de la República. Debido a la falta de control por parte del gobierno yucateco, la rebeldía de los mayas y la pérdida de parte del territorio mexicano ante Guatemala y Belice, surgió la necesidad de crear el territorio federal de Quintana Roo, que segregado de Yucatán se creó por decreto el 16 de enero de 1902, con 50.843 kilómetros cuadrados de superficie en el oriente de la península de Yucatán. Quintana Roo comprendió todo el territorio que había permanecido bajo el control maya. En el Porfiriato estuvo en poder de varios latifundistas que tenían enormes extensiones de terreno. Al triunfo de la revolución, el presidente Madero destituyó a las autoridades porfiristas en el territorio y fueron liberados los presos políticos que en él existían. En 1913 se decretó la anexión de Quintana Roo a Yucatán, lo que provocó que en 1915 se rebelara Abel Ortiz Argumedo. Este hecho, sumado a la oposición indígena, hicieron que en 1915 se restableciera el territorio de Quintana Roo. El general Salvador Alvarado, comandante militar de la península, fue a Santa Cruz de Bravo, donde los indígenas seguían combatiendo a los soldados y exigían el retiro de tropas y la restitución de sus tierras. El general Alvarado lo restituyó, pero los mayas, desconfiados, destruyeron las vías de comunicación con el resto de la península.